Entonces, me toca abrir con esto del el tema del temor, pero antes de arrancar vamos a orar. Señor, pidiéndote que vengas y que seas tú quien nos hablas en esta noche, Señor, que no sea yo, porque realmente tú eres el lugar donde ponemos nuestros pies, en tu palabra, en tu verdad, y tú eres nuestra roca, como acabamos de cantar. Entonces, que así seas para cada una de nosotras hoy en esta noche, Señor, y que habla a cada mujer a su necesidad específica, Señor, en cuanto al temor en esta noche. Y lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la definición de temor es un miedo que se siente al considerar algo que me puede perjudiciar, algo negativo que me pueda ocurrir o que haya ocurrido. Sospecha de algo que es malo, que puede conllevar un efecto que me perjudica o que me resulte negativo. Últimamente en estos días, pensando en ejemplos, hablé con una amiga querida, jovencita, y tiene mucho temor de enfermedades. Y ella a sus 27 años supo de una mujer que de como 60 años y tuvo unos síntomas que terminaron en un derrame cerebral. Y ella dice, es que me da temor, es que tengo algunas de esas síntomas. Y dice, a lo mejor me vaya a dar un derrame cerebral. Y dije, ay, chiquita, o sea, no, todavía a tu edad, o sea, todavía este coche va a caminar más kilometraje, pero, o sea, puedo reír diciéndolo, pero para ella, o sea, la verdad es algo muy real. O sea, decir que lo que tú temes no es real, porque no es lo que yo temo, pero cuando me quieren decir que lo que yo temo no tiene sentido, o sea, digo, no, lo mío sí. Entonces, ella con su temor, el temor, ¿y qué sí? Hablé con otra chiquita que estaba presentando un examen del Club Rotario, quiere ir de intercambio. En la entrevista parece que le fue mal, contestó algo mal y empezó a llorar. Y ya la encontré fuera con sus familiares, dice, no, es que ya no me van a mandar, no, es que pues ya no. Y no sabía eso, pero ya estaba suponiendo y haciendo historias. Y dicen, no sabes, vamos a esperar los resultados. Pero nosotras como mujeres, como hombres también, pero aquí hablando a mujeres, podemos empezar a imaginar y empiezan las revoluciones y un temorcito empieza a ser más grande y más grande y más grande hasta que esté totalmente fuera de control. Tengo una amiga que me introdujo a la idea de un mal viaje. Dice, es que estuve mal viajando y yo jamás había escuchado eso. Dice, no, es que empecé a imaginar y pensar y empecé a hacer historias y ya me puse muy mal. O sea, sin salir de su silla, de su casa, nada más de ir pensando qué pudiera suceder, se ponía mal sin salir de la puerta. Entonces, me di cuenta que realmente su término de mal viajar es muy, muy bueno. Y en la Biblia, vamos a ir a Números 13. En tu Biblia es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro de la Biblia. Vamos a ver un mal viaje entre los hijos de Israel. Estos hombres en Números 13, estos hombres fueron enviados por Moisés. Dios los sacó de Egipto, sabemos la historia, José soñador y todo. Los saca de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. Pero antes de llegar, envía a 12 hombres a checar la tierra. Lo que quieren saber si el pueblo es fuerte, si es débil, si son pocos, si son muchos, cómo es la tierra, es buena, es mala, hay ciudades fuertes, si la tierra es fértil, estéril, si hay árboles. O sea, les manda a ver, tráiganos reporte de cómo es esta tierra. ¿Okay? Entonces, estos hombres van. Entonces, si vamos a Números 13, versículo 31. Ellos regresan y en vez de decir, sí, habían muchos árboles, no, sí está muy fértil, o sea, sí dijeron, es muy buena tierra,
Pero empiezan a decir, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Después dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, tienes que imaginar, a lo mejor hasta la voz dice, no podemos subir porque es más fuerte que nosotros. Y es tierra que traga a sus moradores. Sus hombres son de grande estatura, eran gigantes, ¿no? Y entonces sucede una situación que nunca has visto así un niño hiperventilar, porque es que me digo, y todo. Pues aquí está sucediendo un mal viaje. Estos hombres vienen y empiezan a sembrar cosas que ellos están imaginando. O sea, para empezar a decir, sí, son hombres de grandes estaturas, pero es una tierra que traga a sus moradores. O sea, ¿cómo se ve una tierra que traga a sus moradores? Pero están imaginando, no, si nosotros entramos allá nos van a destruir, van a acabar con nosotros. Y el temor tiene algo, que el temor es contagioso. Lo vimos, ¿a poco no? Ahora en enero con los supuestos saqueos. Sé que sí hubieron algunos saqueos, pero sucedía mucho que alguien decía, no, es que en el centro estaban haciendo tal. Y dije, ¿tú lo viste? No, pero me dijeron. Y digo, ¿el que te dijo, lo vio? Bueno, no, le dijeron. Entonces, y sucedió en Cuernavaca. O sea, nadie iba al centro. Tengo unos amigos que tienen un puesto, un negocio justo en las plazas en el centro de Cuernavaca. Entonces, salían las noticias en Cuernavaca una sola foto de un vidrio que se rompió de una tienda en las plazas. Y en todas las noticias que hablaban de un saqueo de acá, que esto estaba sucediendo allá, solo salía esta foto de este vidrio roto. Entonces yo me acerqué a esta amiga y le dije, oye, en verdad el centro estaba terrible. Dice, nos llamaron al negocio porque tuvimos que cerrarlo, porque por la psicosis. Dice, no había nada. Y digo, ¿y qué tal el vidrio roto? No, dice que la muchacha de esa tienda se le equivocó y jaló la puerta para acá y rompió el vidrio. Dice, nadie vino, nadie rompió nada. Pero de ese vidrio y ya la actitud que toda la gente tenía, ya se hizo algo grande, que nadie salía, que nadie abría sus negocios en el centro. Entonces, el temor es contagioso. Y aquí vemos con los espías que ellos contagiaron al pueblo. Y luego dice, si vamos a Números 14, siguiendo, versículo 1, dice, entonces su respuesta, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, y te imaginas los hombres, ay, llore, ¿por qué? O sea, ¿qué escena es esto? Pero a lo que nos puede llevar, ¿a dónde nos puede llevar el temor? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá. Y hay que darse cuenta, están en un lugar, en ese momento, tienen hambre, tienen donde vivir, no les está sucediendo nada. Pero por lo que están imaginando, ya están viendo todo un escenario terrible y ni pueden disfrutar donde están. Ojalá, y se ve chistoso acá y todo, pero cuando es nuestra drama, o sea, como que no se ve tan chistoso. Entonces, en este momento están bien, pero por algo que están imaginando, se han puesto histéricos de temor. Y el temor les llevó a hacer una historia de lo que va a suceder en esta tierra que traga a sus moradores. Y resulta, por ese temor, esta generación perdió lo que Dios tenía para ellos, porque ya no entraron en esa tierra buena. Entonces, el temor mínimo nos puede traer inquietud, mínimo. El temor te puede hacer huir de algo que percibes como un mal o algo dañoso o algo desagradable. El temor te hace desgastarte en algo que a lo mejor nunca jamás vaya a suceder y no estar atendiendo lo que tienes delante. El temor
te lleva quizá a ignorar o evitar cosas que debas enfrentar, ¿ok? No enfrentar una situación, ignorarla o evitarla puede ser tan sencillo como esto, de no querer hacer un trámite de tu coche. Y así me encontré yo, porque un día quise cambiar de propietario de un coche y por mí, o sea, obviamente, o sea, sí hablo español y todo, pero sí me falla y todo, pero si quieres hablar en inglés, pues yo sí te lo hablo muy bien y todo, pero hay palabras en español que no entiendo y todo, no están en mi léxico. Entonces, fui a tránsito esa vez y me dijo, no, es que porque tu carro vino de otro estado, hay que hacer una calca. O sea, eso sí, no entendí nada, pero dije, ok, una calca. Ok, ¿dónde voy a hacer esta calca? Entonces, en Cuernavaca me empieza a dar direcciones, ¿no? Indicaciones. Dice, bueno, vas hacia Jutepec y vas al cementerio. Y yo dije, voy al cementerio. Ok. Y todo está enfrente, ahí está donde está el cementerio, ahí está el lugar y todo. Entonces, yo así, bien obediente, voy. Y dice, y tienes que llegar bien temprano porque hay una fila. Entonces, me tienes ahí por las calles de Xutepec a las 5:30 de la mañana, en la oscuridad, a los chicos que van con su mochila a la escuela, y digo, ¿dónde está el cementerio? ¿Dónde está el cementerio? Y todo, y corrían, dice, ¿qué hace esta bruja buscando el cementerio a las 5:30 de la mañana? Y todo, y nadie me decía. Entonces, por fin, un viejito, ya vi un obrero que iba al trabajo, y dije, estoy buscando el cementerio. Y dice, señora, ¿a dónde quiere ir? Digo, quiero ir al del tránsito donde hacen la calca. Dice, la cementera, la fábrica que hace cementos. Entonces, de ahí no me hables de trámites. Me da temor. O sea, me da temor. Ok. Puede ser ignorar síntomas, ¿ok? El temor nos hace ignorar síntomas. Quizá has descubierto algo en el celular de tu esposo o de tu hijo, o algo en su coche, o algo en la recámara de uno de tus hijos, o algo, y como que salta. Y dices, no quiero saber, por el temor, ¿no? Podemos tener ese temor. ¿Cuántas no van al doctor por las malas noticias, ¿no? Que van a decir, no, hay que quitarlo, hay que operarlo. ¿Cuántos hay personas que no checan su estado de cuenta porque no quieren saber la cruel realidad? Es un temor. ¿Cuántas he escuchado? No quiero rendir mi vida, mi voluntad a Dios, porque ¿qué tal si me manda al África como misionera? Temor. Y en la Biblia el mandamiento más repetido es no temas, porque bien entiende Dios cómo es el ser humano. No temas, no temas. Cuando estaba preparando este estudio y buscando definiciones de temor, llegué a una definición legal y se me hizo muy interesante, porque en términos legales hablan de temores fundados y temores no fundados. Entonces, en un escrito legal, vamos a decir de algo de patria potestad, y pueden decir que una mujer tiene temor de perder la patria potestad en un divorcio. Entonces dice, este es un temor no fundado por artículo tal, por artículo el otro, por estos antecedentes, y demuestran que eso no es un temor fundado, sin fundamento. Y en cambio, uno puede decir, bueno, no quiero perder patria potestad, y pueden decir, bueno, es un temor fundado porque existe esto, existe el otro, existe tal. Entonces, cuando hablamos con Sandy y Talí de, sí, viviendo sin temor, y se me hizo súper fácil, y ya estudiando esto dije, ay, Crista, qué boba. O sea, no debemos de vivir sin temor. Debemos de vivir con temor fundado, porque Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, no es vivir sin temor, sino tener mis pies bien plantados en lo que es el temor de Dios. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es un temor fundado, donde
plantas tus pies en algo firme. Dice en Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. O sea, si tú guardas el mandamiento de Dios, estás guardando tu alma. Eso es algo fundado, algo seguro. Pero también esto es fundado. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. También es fundado. Si yo ignoro lo de Dios, moriré. Entonces, tanto lo bonito que podemos agarrar, decir, sí, agarro eso, como lo no tan bonito, si es fundado, si está escrito en la palabra, es fundado. Dice Proverbios 28:13, nada más son ejemplos de temores fundados. El que encubre sus pecados no prosperará. Punto. Un temor fundado. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. También fundado. Si tú te apartas, confiesas y te apartas del pecado, alcanzarás misericordia. Eso es un lugar donde puedes plantar tus pies con seguridad. El temor fundado siempre va a estar vinculado a la sabiduría. Y hay cosas que, o sea, es temor sano, o sea, de no tocar fuego, de no aventarte de un avión sin un paracaídas, o sea, obviamente. Pero una vida sana y estable va a estar fundada en el temor de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Seguramente han escuchado este texto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Entonces, cuando tenemos temores, esos temores que paralizan, esos temores que nos dejan así sin poder dormir, Dios no nos ha dado. Eso no viene del Espíritu de Dios. El espíritu que Dios nos ha dado es de poder, de amor, dominio propio. Ok, cobardía, temer, amedrentar. Okay. Cuando Jesús anda en el mar de Galilea con sus discípulos y se levanta una tempestad, ¿no? Y ellos están temblando de temor. Eso que eran pescadores y estaban en su ambiente. Pero dicen que cuando fuimos a Israel, dicen que los vientos, el día que nosotros estuvimos en Galilea sobre el mar, o sea, súper tranquilo, no pasa nada, pero dicen que pueden venir desde entre las montañas unos vientos como de huracán. Entonces, ese mar tan tranquilo se convierte en algo muy, muy fuerte, muy diferente. Entonces, los discípulos estaban con temor, amedrentados. Y Jesús les dice, y Él calla la tempestad y dice, ¿por qué tanto temor, hombres de poca fe? Es la misma palabra de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que también dicen temor, amedrentar. Hombres de poca fe. Y dice en Romanos 10, fe viene por el oír por la palabra. Aumentas la palabra de Dios en tu vida, aumentas tu fe. Aumentas la palabra y aumentas tu fe, aumentas el lugar donde plantas tus pies, que a pesar de las circunstancias, no tienes temor del que paraliza, sino temor fundado en quien es tu confianza. Entonces, reconocer ese temor no fundado no viene de Dios, porque no nos dio ese espíritu. Ese que te da ansia, inquietud, histeria, que te hace huir, evitar, ignorar o quedar paralizada. Más bien, frente a la circunstancia, la situación que te toque, incierta, desconocida, Dios te ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. Dominio propio es tomar las riendas como de un caballo, no dejar que el caballo vaya sin freno. O sea, es tomar las riendas y dirigir toda esa fuerza hacia algo. El temor no fundado te lleva a hacer decisiones locas. Hay el caso del rey Saúl en 1 de Samuel 13, no vayan allá, pero cuando él estaba en una batalla y
y el profeta Samuel le había dicho, yo llegaré en cierto momento y convocaremos el favor de Dios con un sacrificio. Bueno, no llegaba Samuel, los hombres le desertaban, lo estaban dejando solo y por temor tomó las cosas en sus manos y él ofreció el sacrificio que no le pertenecía por temor. Y cuando ya acabó de hacer el sacrificio, ya venía Samuel y ve lo que sucedió y dice, locamente has hecho. Y desde ese momento le dice, tu reino iba a ser para siempre, pero ya Dios lo va a quitar de tus manos y lo va a dar a tu semejante. Entonces, el temor nos puede llevar a tomar malas decisiones. Y si en verdad nos sentáramos a tener un momento de reflexión y de pensar, podríamos hacer quizá una lista de las decisiones que se han tomado por temor, decisiones malas. Una amiga mía, ella por una pequeña equivocación en un dato, en un escrito, su hija iba a entrar en una escuela de medicina en DF y todo, y dicen, es que te falta tal documento, te doy media hora para hacerlo, y la mamá con los documentos vivía lejos y todo, entonces la mamá dice, ay no, que no quede fuera, y falsifica la firma de la directora de la escuela de medicina donde vino su hija y lo manda así. Estoy hablando de una mujer temerosa de Dios y todo, y por el temor falsifica la firma. Y digo, podemos decir no pasa nada, pero ¿qué tal si Dios no quería que ella estuviera en esa escuela? Pero por temor, no sabemos. El temor nos lleva a hacer cosas locas, mal. El temor fundado. El temor en el Antiguo Testamento es una palabra que habla de temer, de reverenciar moralmente, pero dice causar miedo. Y a veces decimos, no, el temor de Dios no es así miedo y temor, es un respeto fuerte. No es, o sea, sí es un respeto, pero es un temor, debe de dar miedo. El que puede hablar y truena, que Él abre su boca y hay temblores, o sea, nuestro Dios es tremendo y es grande, es impresionante, es de dar temor. Pero también conocemos el lado de amor y de misericordia y de esa ternura. Entonces podemos tener ese balance. Ok, mis papás, cada quien tiene su historia extraña. Mi papá tuvo esclerosis múltiple. Entonces estuvo en una silla de ruedas desde que yo tenía uso de la razón. Mi mamá tiene autismo y eso fue algo que no descubrimos hasta más recientemente y todo, que me explica ya muchas cosas en lo que tenía mi mamá. Mi papá, por su enfermedad, llegó el momento que él intentó suicidarse. Se echó toda una botella de pastillas muy fuertes. No murió en ese momento, pero entró en coma. Y entonces, pues mi mamá, mi hermana y yo, pues lo metimos en la cama. Yo tenía 11 años cuando esto sucedió. Y seguimos con la vida, porque mi papá fue paralítico y siempre pues teníamos un enfermo en la casa. Entonces estuvo en la cama 3 días en coma. Mi mamá no llamó a un doctor, no llamamos a ambulancia, porque ya llegamos a mi mamá. En su autismo, como que los autistas pueden agarrar ciertos disgustos o algo que no quiero y no les mueves de ahí. Entonces mi mamá no va con el doctor. Y tenía, o sea, por lo de la enfermedad de mi papá, a veces él podría pasar un mes en el hospital y pues mi mamá lo aguantaba porque fue necesario, pero para ella, si no fuera necesario, no vamos al doctor. Yo fracturé el brazo un día en el transporte escolar y traía el hueso salido.
y todo. Y mi mamá dijo, no, 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 ahorita se va a meter, no pasa nada. Y estuve 3 semanas con el hueso salido hasta que por fin ya en la escuela dijeron, por favor, lleva a esta niña al hospital. Pero no es que a mi mamá no le importa, pero no puede, no puede, entiendo, ahora, no puede. Entonces, mi papá, ya después de 3 días en la cama, en coma, mi mamá dijo, pues ya, quiero que se despierte. Entonces, mi mamá preparó café bien cargado y le dio café pensando que lo iba a despertar. Murió instantáneamente, ¿no? Y entonces llamamos a la ambulancia y llegaron y todo y hicimos, o sea, todo del funeral, siguió la vida, ¿no? Y en la prepa tomé una clase de salud y todo, y en un comentario el maestro dijo, nunca hay que dar líquido a una persona inconsciente porque se llenan sus pulmones y se mueren. Y yo dije, es lo que hizo mi mamá y todo. Supe después que ya por las circunstancias de la muerte de mi papá, hicieron una investigación, exhumaron el cuerpo de mi papá, el gobierno hizo un estudio, decidieron que todo estuvo bien y era para la pensión de mi mamá. Todo muy bien, ¿ok? Mi mamá vuelve a casar con mi padrastro. Fue mi padrastro como 40 años. Hace como 4 años mi padrastro tuvo un infarto cerebral, quedó mal de este lado de su cuerpo y todo. Y en el proceso, él tiene 2 hijas, mis hermanastras. Entonces, en el proceso, mi papá, le voy a decir papá ahorita para no confundirme. Mi papá estaba en el centro de rehabilitación. Bueno, su hija mayor sintió que mi mamá no estaba siendo lo suficiente agresiva en el tratamiento. Y la verdad, mi hermanastra, yo sé que, o sea, quería ver bien a su papá, sentía culpa quizá que ella no pudiera hacer más, pero llegó a tal grado que mi hermanastra causó tanto escándalo en el centro de rehabilitación que tuvieron que llamar abogados, tuvieron que poner unos amparos y los dueños del centro de rehabilitación dijeron, tenemos 30 años trabajando en esto, nunca hemos visto una situación así. Y digo, sí, bienvenido a mi familia, ¿no? Mi otra hermanastra, ella demandó el estado de California en una acusación de abuso sexual falso. Ella dice, yo les vi la cara y todo, y ganó porque era su palabra contra la palabra del otro y los derechos de mujeres y todo. Ella ganó y quedó con una pensión del estado de California en una demanda falsa. Esas son mis hermanastras. Entonces, gracias a Dios, mi papá mi hermana y yo llevábamos 40 años, 35 años orando que mi padrastro llegara al Señor. Y fue un hombre duro, blasfemo, o sea, feo, 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 que al tal grado que mi esposo dijo, ya no puedes ir con mis hijas porque fue tan fuerte. Entonces ya mi padrastro queda así en la cama 2 años y yo digo, ay, y como que no sabíamos cuánto entendía. Dije, Señor, qué vas a hacer con este hombre? Y yo creo en la oración y llevo décadas orando por este hombre y todo. Resulta hace 2 años que desarrolló una congestión y mi mamá, como siempre, no vamos al doctor. Hacía sus menjurjes, lo volteaba y lo volvía acá. Había enfermera en la casa, o sea, no estaba sola y lo volteaban para mover las flemas y todo. Entonces mi mamá se mete en la cama con mi padrastro y le abraza y le dice, viejo, dice, o sea, yo no te quiero dejar, yo no quiero quedar sola, pero haz tu paz con Dios y te suelto. Entonces, él no puede hablar nada, pero sucede que este brazo y todo, que no había movido en 2 años, lo pudo extender y pudo abrazar a mi mamá y quedaron ahí abrazados en la cama y todo, y al otro día murió. Entonces mi mamá cuando me habla dice, tu papá murió.
Y digo, pero me dice, pero esto sucedió. Y yo así me puse a llorar, dije, así 35 años orando y Dios permitió que un milagro externo nos hablara de lo que pasó adentro. Entonces lo solté con paz, con tranquilidad, con gozo, con gusto. Y tomo un avión y voy a la casa de mi mamá para ayudarle. Mi esposo no me acompañó, mi hermana no pudo llegar todavía, entonces yo llego allá a ver las situaciones. Vamos a la funeraria, yo hablé con mis hermanastras, dije que el funeral va a ser el miércoles. Y ellas, ok, y todo. Y yo queriendo pues consolarlas y todo, estar con ellas, ¿no? Y que todo fuera lo mejor para mi mamá, para ellas. Porque yo, sabiendo que fue al cielo, yo dije, pues ya, y todo. Y ellas que no conocen al Señor, o sea, el duelo fue más fuerte, ¿no? Entonces, el funeral va a ser miércoles. Vamos a la funeraria y estamos ahí en la funeraria, que las flores acá, que todo acá. Y en eso entra el asistente de la funeraria y dice, disculpe. Entonces la de la funeraria se voltea y dice, híjole, tenemos una situación. Es que el doctor del condado donde murió mi papá no quiere firmar el acta de difunción porque hay algo irregular. Entonces quieren hacer una autopsia. Entonces es normal, o sea, sucede mucho, pero ya vamos a tener que posponer el funeral hasta el viernes. Y digo, ok, viernes, perfecto y todo. Y yo pensando, ¿qué está sucediendo? Llego a la casa, hablo a mis hermanastras y digo, fíjense que lo tenemos que cambiar al viernes. Y se me prendieron. Y yo digo, mira, es que falta un papel. ¿Cómo que falta un papel? ¿Qué? Hay algo que no están haciendo bien. ¿Qué hizo tu mamá? Y empieza y me cuelgan, no reciben mis llamadas y se ponen histéricas. Y yo digo, entonces, yo digo, metiendo Chilango Power, ¿ok? Yo digo, le hablo a la funeraria y le digo, mira, tengo una situación con mis hermanastras, ¿ok? Entonces, ¿podemos volver el funeral al miércoles? Aunque no haya cuerpo, porque todo iba a ser de caja cerrada. O sea, cerrada, nadie sabe. O sea, te digo, yo crecí en México, donde, o sea, entonces la de la funeraria me está diciendo, bueno, es un poco irregular. Y dije, nadie tiene que saber, tú y yo, ¿ok? Y me sentí bien salsa. Hablé a las hermanastras, sí, todo está bien, tranquilas, el miércoles y todo, ok. A las 2 de la mañana me despierto con un... Todo se ve peor a las 2 de la mañana, o sea, no importa qué es, pero me empezaron a caer unos 20. Dije, mamá, ¿habrá hecho algo? O sea, ya viví, o sea, yo presencié cuando mató a mi papá y todo. Él iba a morir de todas maneras, pero sí es impresionante. Y que hagan una investigación. Y todo, o sea, ya lo viví y dije, mamá es capaz con su autismo, o sea, con toda la sinceridad del mundo, hace algo muy equivocada. Y todo, y dije, mamá habrá hecho algo. Entonces empecé a decir, no, Estados Unidos es un país de leyes y tienen leyes para leyes y leyes para leyes para leyes y todo tiene regulación. Y yo dije, escuché en la voz de la funeraria, de como que sospechas y a lo mejor, o sea, a lo mejor habló a la FBI y dijo, aquí tenemos unas circunstancias sospechosas. Y ya veía que ya mis hermanastras iban a saber que la FBI nos estaban investigando y entonces le iban a demandar a mi mamá, a mandar a la cárcel y yo por cómplice, y también, y yo dije, yo solo quería que todos se sintieran así, consuelo y todo, y dije, y vamos a ir a la cárcel, ¿no? Y todo, y por más que yo dije, cálmate, no me pude calmar y empecé a hacer historias, ¿ok? Mal viajar. Entonces,
cuando tenemos temores no fundados, o sea, de que íbamos a ir a la cárcel, que la FBI, que todo, o sea, en ese momento parecía muy real, pero, y con los antecedentes de mis hermanastras y los antecedentes de mi mamá, dije, bueno, quizá, ¿no? Pero cuando sientes esa ansiedad, ese que se te va y todo, tienes que fundarte sobre el temor que no se mueve. Entonces, en ese momento, cuando abres tu Biblia y ni sabes dónde empezar, Dios en su misericordia me llevó a Isaías 41. Vamos a ir ahí. Uno de esos pasajes que a lo mejor a todas nos ha llegado en un momento, pero yo quiero que sepan, este texto fue escrito para Crista. Y si les sirve, pues qué bueno y todo, pero en esa, a las 12 de la mañana en la casa de mi mamá, yo dije, Isaías hace 4,000 años, Dios dijo, escribe esto para Crista porque lo va a necesitar septiembre 29, 1900, no sé qué año, 2000, perdón. Entonces dice Isaías 41, 10, no temas, una de esas veces maravillosas que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, me encanta, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, y ya veía así mi hermanastra que me colgó, que me gritó, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. Y en otra versión dice que te tiene, te toma, que te sostiene de tu mano derecha o que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo tengo 4 nietas y otro en camino y me dicen me amo. Es un nombre que inventaron para mí, me amo. Entonces mis nietas vienen y dicen, es que yo... A ver, dame tu mano, mamu lo va a resolver. Y me dan su manita y así esa cara de, ok, mamu va a resolver. Y todo, y se les va todo la angustia y el temor. Entonces yo me encontraba en ese momento como uno de mis nietos y todo, y Dios me dijo, yo Jehová soy tu Dios, quien te toma de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces yo dije, ok, Dios me ha hablado y voy a poner mis pies aquí, voy a poner mi pensamiento aquí, voy a dirigir mi corazón acá y apagué la luz del cuarto y dije, voy a intentar a dormir y otra vez, y literal, o sea, alzaba mi mano en el aire y dije, no, tú tienes mi mano, y como que calmaba otra vez, y, no, tú tienes mi mano, tú me dijiste, me vas a ayudar. El funeral, una de sus hijas ni siquiera apareció. La otra se equivocó de hora, o sea, fue la cosa más extraña, o sea, las buscarás y no las hallarás. Y dije, wow, Señor, literal. Hubo cuerpo en la caja, el doctor firmó el acta de difunción, no tuvimos que tú y yo sabemos y todo. No, o sea, y todo. Y terminé así, grande amiga de la funeraria, no me denunció con la FBI. Y es un ejemplo, quizá viajado, pero esos temores eran reales. Y yo pensé que le había metido, bueno, mi mamá, pero yo le ayudé a meterse en un problema muy serio. Pero cuando empezamos a mal viajar y todo, la única manera de volver a tener paz es bajar las revoluciones y empezar a poner mi pensamiento y mi corazón en lo escrito, en lo inmovible, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder,
amor, su amor, a través de mí y dominio propio. Y cada vez que comprobamos eso de que pone nuestros pies sobre una roca, resuelve algo, hace milagros, cada que comprobamos es como que algo, una experiencia más que echamos en la mochila que llevamos con nosotros, que podemos sacar, Dios hizo tal, Dios hizo el otro, Dios hizo esto. Y dice, yo puedo decir después de eso con mi mamá, dice en 1 Samuel 12:24, no hay que ir, solamente temen a Jehová y sírvenle a Él de verdad con todo su corazón, porque consideran cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Vamos a Proverbios 9. Ahora sí, no lo apunté. Proverbios 9, cuando nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho, Él respalda lo que Él dice. Proverbios, pues es el libro escrito por Salomón, el hombre más sabio que existía. Y aquí en capítulo 9 nos da una comparación entre la sabiduría de Dios, el que escucha la sabiduría y el que no. Ok, dice aquí en Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Entonces, la sabiduría construye una casa en un predio, es una casa de material, es en lugar arriba, no está escondido. Entonces, desde casi cualquier lado de la ciudad hacia arriba dice, ok, ahí está la casa de la sabiduría. Y dice, la sabiduría dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid a mí. Ok, vamos a brincar el mismo capítulo al versículo 13 y vamos a ver lo mismo pero volteado. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, es exactamente, si tú ves versículo 4 y el versículo 16, dice lo mismo, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que ahí están los muertos, que los convidados están en lo profundo del Seol. Okay. Tengo una amiga en Cuernavaca que quería una sala en particular y no tenía mucho dinero. Entonces un día va pasando en la calle y esos señores que en su camioneta bajan las salas a la banqueta o sea, 1,200 pesos, no toda una sala. Entonces ella lo vio y dice, y se sentó y dice, no, pues, y sí me alcanza y todo. Entonces lo compra. Y lo entregan a su domicilio y todo. Y a la semana, como que algo se abrió atrás y todo, y mete su mano y se da cuenta que está relleno de pañales. O sea no usados, obviamente, pero eso es el material de que está, o sea, chafísima. Entonces, ella sí es de armas tomar y ella regresó a esa esquina y no está el camión. Claro, porque está vendiendo cosas horribles, ¿ok? La sabiduría, si nosotras ponemos nuestra confianza en lo escrito, lo dicho por Dios, cuando volvemos con un reclamo, a ver, Señor, lo vamos a encontrar, porque es un negocio seguro, por decir, comparando. No es alguien que saca su comal a la banqueta, ¿no? O sea, ese es un negocio. Cuando tienes un reclamo, regresas y los encuentras, ¿ok? Pero cuando vamos por otros consejos, y esos consejos que luego son por temores y todo, cuando ya tu vida está en ruinas y quieres regresar y reclamar, no los encuentras, ¿ok? No es algo serio.
Últimos preceptos. El temor de Dios se puede aprender. Dice en Salmo 34:11, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. El temor es contagioso, lo hablamos en el sentido de la psicosis, pero el temor de Dios también es contagioso. Y dice en Salmo 119:63, compañera soy, lo digo porque somos mujeres, compañera soy yo de todas las que te temen y guardan tus mandamientos. Una amiga mía me dijo, es de Nueva York, y dice, pasó el pastor y él dijo, yo soy de familia gitano y yo te puedo leer tu fortuna en la palma de tu mano, y todos están, ¿qué es esto? Dice, sí, a ver, alza tu mano. Entonces todos alzan su mano y dice, a ver, dime las 5 personas más cercanas en tu vida. Y piensa, toma un momento para pensar, ¿quiénes son las? Y él dice, así va a ser tu vida, como esas 5 personas. Compañera soy de todas las que temen y guarden tus mandamientos. ¿Quieres crecer en el temor de Dios? Júntate que te contagien mujeres que tienen temor de Dios. Veníamos en el camino, estábamos hablando y todo con las chicas y dije, este es ser compañera, porque todo era, ay sí, ay sí, ay sí. O sea, te contagia con el temor de Dios, con lo bueno. Temor se vuelve costumbre. Es interesante, con la historia de David y Goliat, dice que Goliat tenía 40 días que se presentaba mañana y tarde a retar al ejército de Israel. Y ellos ya, así 40 días, los soldados tenían temblándose del temor. Se hizo costumbre. Y mi marido dijo algo una vez, dio el estudio sobre David y Goliat, y dijo esta frase, dice, Goliat, por más que lo ignoras, no se va. Y me puse a pensar, se hizo clic, dije, hay cosas que estoy ignorando. Me hice el hábito de temer situaciones. Puse en línea mi coche esta semana pasada, nada más. Por fin dije, mi temor de terminar en un cementerio, entonces, tengo que enfrentar estos temores. Y fui a tránsito 3 veces para por fin dejar en orden mi coche porque tenía años y todo, pero era por temor. Entonces, hay cosas que ignoramos. Hemos hecho el hábito de temor no fundado. Y David, ¿qué hizo? Llegó, vio a Goliat y corrió hacia la situación en el nombre de Jehová. Y hay cosas que Dios te está hablando, que estás ignorando, porque has hecho el hábito de un temor no fundado. Y Dios te está diciendo, ya, corre hacia Goliat y yo te voy a dar la victoria. Les di unas hojas, o no sé si les di las hojas, Sandy. Ok, tienen unas hojas, yo les preparé. ¿Puedo tener un fuego? Yo no hice, no. Nada más les puse unos cuantos salmos y proverbios, como para darles el empujoncito. Cuando estás con el temor, cuando sientes paralizada o cuando sientes que empiezas a hacer historias, mal viajar, aquí es un lugar, un punto de partida para volver a plantar tus pies. Dice un salmo, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Pero dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vuelve el pensamiento y el corazón hacia quién es Dios. Hay
Versículo en Isaías 26, seguramente lo han escuchado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y eso de completa paz, literal está escrito, tú guardarás en paz, paz. Y para los hebreos decir paz, paz es como decir desierto, desierto. O sea, lo hace ciertísimo. Entonces, tú guardarás en paz, paz, completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y esta palabra persevera habla de se sostiene, se funda. Aquel cuyo pensamiento está fundado en ti. Entonces, les pongo aquí algunos versos que los puedes tener en la mano, en la Biblia, para que empieces a entender. Dios no te dio el espíritu de temor. Y tenemos temores todos los días de la vida. Ese espíritu de temor no viene de Él. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio empieza aquí. Tú guardarás en paz, paz, aquel cuyo pensamiento en ti esté fundado. Y Señor, yo te pido que en este fin de semana que tenemos juntas, que nos hables en muchas, muchas cosas, que esto sea nada más la primera semilla que se siembra en nuestro corazón. Y Señor, tú sabes la situación en que vive cada mujer en su matrimonio o en su soltería, con sus hijos, en su trabajo, en sus luchas. Y de tu palabra nos quieres hablar muchas cosas y cada quien llevar en su bolsita llena de textos y verdades donde puede plantar sus pies, donde puede vivir su vida sin temor, no fundado y completamente fundado en el temor tuyo. Entonces pidiéndote que nos ayudes a andar en ese poder, ese amor, ese dominio propio, esa confianza en ti. Háblanos mucho mañana. Y esto que llevamos ahorita en la mente, que nos estés recordando y que traigas a nuestra mente esos temores y esas situaciones y los textos aquí, quizá de esta hoja, que podemos aplicar a nuestra situación y cómo volver a plantar nuestros pies en lo firme. Entonces, Señor, derrama tu amor sobre estas mujeres, Señor, en libertad, en misericordia, en gracia. Y lo pido, Padre. Y sé que estoy pidiendo conforme a tu voluntad y eso me da confianza. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.